Beautiful. How's everybody doing? Amir Vetry, the Mortgage Lion with the Lion Group at Country First Mortgage. Today's a special podcast. I have two of my number one business partners, Future Millionaire Club. I got Mr. William Dan, the Reason Breeden. Say what's up, bro. Hey, what's up, guys? How you doing today? And I have El Señor Nelson Molano, el que te da la mano aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? So today we're going to make this podcast in Spanglish. Va a ser para nuestra gente Latino and also for our American followers as well. Here at the Lion Group at Country First Mortgage, we are a bilingual company and we're here for English and Spanish borrowers. Really, this podcast is going to be geared towards entrepreneurs. It's going to be geared towards people who are looking to grow their business, who are looking to become better. I'll give you a little background on myself. I started in this industry less than 3 years ago as a licensed loan officer. I'm here sitting on Central and Thomas in my branch headquarters. We're doing millions and millions of dollars in loan production every single month. I'm a top 1% mortgage originator. We did over $1 million in GCI, me personally, over the past 10 months. And we are kicking some serious ass. So this podcast is really going to be geared towards our team and sharing our knowledge and how we became so successful so quickly. So, Nelson, si puedes empezar para nuestra gente, tú has estado en este negocio casi 10 años. ¿Y cuáles son algunas cosas que usted hace cada día cuando te levantas para poder tener el triunfo que tienes, para poder ayudar a tanta gente? ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted hace todos los días? Pues en definitiva, pues muy buenos días a todos y pues gracias por compartir con nosotros ese espacio que pues para nosotros es muy importante darte la información que es necesaria para todos ustedes. Pues mi nombre es Nelson Molano, sí, tengo un poco más de 10 años trabajando en la industria. Definitivamente pues la gran motivación que uno tiene pues principalmente para mí es mi familia, mis hijos, mi esposa, pero obviamente que el crecer a nivel profesional y crecer siempre en conocimiento y poder ayudar a más personas, a más familias, pues es bien importante para mí, porque definitivamente esto es lo que nos mantiene activos, los que nos mantiene vigentes día a día. Hemos pasado aquí pues en los Estados Unidos épocas bastante complicadas a nivel económico. Hace un poco más de 10 años tuvimos una crisis hipotecaria. Gracias a Dios pues nos pudimos mantener en esta evolución y en este crecimiento hipotecario que hemos tenido durante los últimos 10 u 11 años, y ahorita estamos acá con The Country First Mortgage Lion Group, con Amir, con Dan, realmente construyendo algo muy positivo para el mercado hispano. Pues yo soy el encargado del mercado hispano y pues definitivamente hemos tenido este año una gran evolución. Hemos ayudado a muchísimas personas que definitivamente necesitan mucha información. Les hemos podido ayudar con todos los préstamos que tenemos, con todos los programas, y pues definitivamente estoy muy agradecido con Country First Mortgage, con Amir Vetry, de esta gran oportunidad de poder que la comunidad hispana tenga un equipo como el que tenemos aquí en Country First Mortgage. Nelson, ¿qué es lo que te motiva todos los días cuando vienes al trabajo? Porque este trabajo es un trabajo bien difícil. Pues hablar con clientes, muchas veces los clientes no califican, muchas veces los que sí califican no quieren contestar el teléfono, los que contestan el teléfono no vienen a la cita, los que vienen a la cita se olvidan los documentos. ¿Qué son algunas cosas que pues a vos te inspira, que te ayuda, que te empuja en este negocio tan difícil? Nelson nos ayudó como Business Development Director a traer 2 millones de negocio a nosotros, a nuestro branch, para que podamos tomar las aplicaciones, ayudarles y dirles exactamente qué interés iban a agarrar y ayudarles con todo el proceso. Nelson, ¿qué es lo que aquí está en tu corazón? ¿Qué es lo que te ayuda y qué es lo que te empuja a tener un nivel tan alto en tu negocio? Pues como te decía, realmente... Obviamente tu familia, claro que right? sí, Okay. Pero también es bien importante, pues siempre me he caracterizado por ofrecerles a nuestro mercado hispano un nivel
óptimo, Sí. ser 100% profesionales, de que nosotros como hispanos tengamos ese servicio. Exacto. De que nosotros tengamos un grupo profesional que les podamos ayudar a todas las personas. Es como te digo, las personas hispanas, muchas no tienen la información necesaria para poder adquirir un préstamo hipotecario. A muchas personas de ellas las han engañado. Sí. Muchas personas le tienen miedo a un préstamo hipotecario, le tienen miedo a un mortgage, le tienen miedo a un loan officer. Entonces, hay que darles la información que es, hay que decirles a las personas, número uno, ser sinceros, ser honestos, y además lo que la motivación diaria y la motivación que me trae día a día aquí temprano a trabajar altas horas del día es que darle un mensaje a todas las personas de que sí se puede. Mi historia es bastante sencilla como todas las de ustedes. Yo soy colombiano, yo llegué aquí a los Estados Unidos como ustedes, con una visa de turista, con una maleta llena de proyectos, llena de ilusiones. Muy joven llegué aquí a Dime un poco de ese Unidos. tiempo en tu vida. Exactamente. Dime un poco más de eso, de ese tiempo en tu vida. Exactamente, pues llegamos de Colombia hace un poco más de 13 años, como todos, como te digo, inmigrantes, sin saber nada de inglés, sin saber cómo es el sistema, ni sabía dónde quedaba Arizona. Pues para nosotros Estados Unidos era Florida, era Nueva York, era Los Ángeles, pero pues Arizona pues nada que ver, ¿no? Sí. En el momento que tomamos la decisión de venirnos para acá era porque pues a nivel económico en nuestros países pues no es tan bien como acá, ¿no? No nos dan tantas las oportunidades como acá, y pues llegar acá a un país con tantas oportunidades pues era un reto. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, mi meta era quedarme acá, hacer vida acá, hacer familia acá, como lo he venido haciendo, y pues gracias a Dios por ángeles que se han cruzado en mi camino, gracias a Dios por darme la posibilidad de conocer a las personas exactas en el momento exacto, me logré enrolar en el mortgage. En esa época pues conocí a una persona Manny, la cual, gracias por todo el amor. Shout out to Manny. What's up, man? Yo. Okay, la cual esa persona pues me enroló en el mortgage, me enseñó, me puso a estudiar, me llevó a la escuela, me ayudó muchísimo, y pues por eso es que estamos en este negocio, enamorado de ayudar a las personas, enamorado de poder que las personas cumplan sus sueños como yo los he venido cumpliendo, de ayudarle a las personas, de darle información, de educarlas a nivel hipotecario, a nivel de bienes raíces, que es la motivación mía, de que nosotros como hispanos aquí en los Estados Unidos podemos lograr nuestros objetivos, y en la parte que nos corresponde a nosotros de que ustedes tengan una casa propia, perfecto y excelente. Ahora, tenemos muchos clientes, muchas personas que nos conocen, que pues definitivamente la comunión es ya de amigos, que nos llaman por años. Por ejemplo, esta semana tuvimos una persona que hace 10 años le ayudamos a comprar una casa. Imagínate, hace 11 años. Wow. Llegó ahora porque quiere hacer un refinanciamiento a su propiedad y comprar otra propiedad. Entonces ellos dicen, oye, quiero que me des un consejo, cuál es el camino que debo coger, cuál es el camino que más conveniente para mí. Y eso es el cariño que pues realmente tengo de todas las personas que hemos podido ayudar, y pues que ahora estamos ayudando pues con mucha más fuerza, porque estamos aquí en un equipo y en un mortgage realmente buenísimo, muy profesional, que lo que he tenido son muy buenas experiencias. Entonces ellos dicen, oye, quiero que me Perdón, sorry. el camino que Me encanta. en vivo, ¿no? Sí, estamos en vivo. Perfecto. Nelson, me encanta tu punto de vista, Nelson. Eres bien inteligente, bien especial. Eres un empresario bien, no sé cómo decirlo, bien, savage. Como bien, usted tiene una visión que la persona normal no tiene. Y me encanta eso. Ahora vamos a hablar un poquito con nuestro amigo Dan.
what are we about to do, Dan? We're gonna talk to you a little bit. Yeah, Is that what I just said? Did you understand anything Nelson was saying? About 10%. Yeah? What did he say, man? What did he say? Looks like telling. Get closer to the mic. Get closer to the mic. It sounds like you're telling a story, kind of background about you, what brings you here. So Nelson was pretty much touching on how he came from Colombia with a freaking backpack on his back with nothing but hopes and dreams as to how he's going to become successful. And that is what drove him to his success. Nelson brought, I'm just going to drop the S-bomb, but he brought a shitload of business into our organization. And I really appreciate you for that, man. And Nelson does that every single day with motivation and with drive. And what helps me in my business, what helps me with the Lion Group is people like Nelson and people here like Dan. So Dan, tell us a little bit about what drives you. I met you about 4 years ago, bro. Yeah. In a goddamn call center, man. We didn't have shit. I lived at my dad's house. Literally, I lived at my dad's house with a 2003 Toyota Solara with a busted headlight. I tell a lot of people that story. People laugh when they say, listen, at a 2003 Toyota Solara, busted ass headlight, man, no money in my pocket, I was not licensed, and I met Mr. Dan Britton here. Dan actually helped me study for my test. He actually helped me study for my test. He actually helped me, get the knowledge that I needed to get licensed. And now here we are, kicking ass, pumping and grinding. Dan, what keeps you motivated? What keeps you driven? And what pushes you to the next level? It's... to the lion level, beast mode level. What pushes you, I bro? mean, at the end of the day, it's a zero script. You don't have time to practice, so it is what it is. Yeah, so, we're chilling, bro, realistically, what really makes me drive every single day is just, taking the time to see the people around me that have put so much effort and time into me through the years. I mean, I've been a pretty difficult person to work with, all over the place. I do suffer from ADHD, but at the end of the day, it's not a curse, it's a gift, right? So I like tell us a little bit about your mom, bro. Yeah, what happened? So my mom, great woman, was always there for me, always, backed me up, a phenomenal person. She, obviously, like other people out there, cancer is a tough thing. It's one thing that we can't control or predict. There's no cure. I apologize. Everybody believes in all these miracle drugs. At the end of the day, cancer takes the best, right? So having that happen, matter of fact, prior to moving back here in 2012, I was with my mom and I realized something, regardless of life, it's too short. We needed to make a chance. We needed to take risk and jump. I was pretty comfortable. I was going to college, getting ready to get my degree, getting that piece of paper saying, okay, I'm established. And I realized, what is it for? Is it for me or is it for somebody else, right? So as she went through the end of life, I decided, what? Let's take a jump. Let's take a risk, right? I got out here legitimately in a vehicle that my stepfather provided to me. I had a little bit of money because my mom had passed away, which I had kept the check. My car broke down several times here with my dog. I literally moved here on a whim, had no direction, no nothing. I moved into some crazy man's house. I literally was on the streets, bouncing back and forth. I met some great people, dead end jobs, and literally I just couldn't get out of the bottom. So one day, believe it or not, how I met Amir is some random websites. I applied online to be a lender, a mortgage lender, right? I always wanted to be a lender. Yeah, I remember that guy. So a recruiter hits us up. His name was Hunter Bibb. He said, hey, you want to get hood rich? I was like, what? Hood rich? That sounds good, because I have no money right now. Let's get hood rich. He hits me up. We're working in this call center making like $11.50 an hour, I think it was, or like $10.50 an hour, whatever the minimum wage was. Dialing 200-300 leads a day, just pumping, man. And I met Dan, man, and him and I were doing about 30 transfers a day in that call center, just pushing, man, and became friends. And it's funny you say that, right? So as I was in the company, didn't know Amir at the time. They literally sat Amir face to face with me. This mofo right here, he was pumping and dumping, man. We had in the call, I'm looking at him. He's still down. He's saying whatever he get to get a client on the phone, man. He's hustling. He sees me. I see him, man. We were just fighting back and back, man. 1 and 2 all day, right? Having a good time. And at the end of the day, that's what it's about, right? It's about building that relationship. And since then... So, Dan, we're actually coming to the end of our podcast here. But let's end it with this, man. So, Dan, you closed over $1 million this month in mortgages. Average banker does maybe $500,000 a month, if that. Average commission-wise, GCI is gonna be about $15,000 to $17,000, depending on your comp structure. So you're making about $180,000 a year. You live in a high-rise condo. You drive a
drop top, BMW, leather, right? I mean, you're doing above average, okay? What is it? You're comfortable, right? Now, what is it that keeps you going though? Like you don't have to work. I do it. You don't have to. You're right. What is it that keeps you? What is it that keeps you going? And let's end it with that. The big thing is, man, it's the people. It's you guys. It's the people we meet every single day that puts us in our position. We want to drive for you. We want to push for you. And at the end of the day, we'll fight for you. So I think it comes to the people around us that build us and push us every day. I wake up every day and I'm going to help another family get into a home. There we go. We do it for you guys. We do it for everyone watching. I personally do it for the growth of the realtors that I work with. I love helping fellow entrepreneurs scale and grow. Every real estate agent that has partnered up with me has scaled, if not doubled, tripled their business. And it's literally, I'll have a few of them on, any realtor that has been on here before. And I'll tell you guys, the clients that we help is amazing, but the entrepreneurs that we help scale their business here at the Lion Group is freaking spectacular. Nelson, dinos un poco para terminar nuestro podcast. Una vez más, tú eres la definición de success, de alguien que tiene lo que tiene. Mira, tienes tu terno, tienes tu carro de lujo, tienes tu propia casa, y yo fui a tu casa para el cumpleaños de tu hijo, todas las cosas que compraste, estás haciendo bien. ¿Qué es la última cosa que te motiva? ¿Cuál es la razón? Porque usted no tiene que trabajar. ¿Por qué usted viene a la oficina todos los días, en la mañanita hasta la tarde, de lunes a sábado, algunas veces los domingos? ¿Cuál es lo que a usted te motiva? ¿Cuál es tu pasión aquí? ¿Cuál es lo que te motiva con nuestra gente? La pasión es ayudar a cada vez a más familias a que tengan su casa propia. Definitivamente esa es la gran motivación diariamente. Precisamente pues este mes de octubre, este año fue espectacular. Estamos cerrando un año espectacular, queda lo que queda de noviembre y diciembre, pero considero que en definitiva la motivación es esa: ver a las familias contentas cuando reciben sus llaves de su casa nueva, ver a los niños correr cuando entran a la propiedad y dicen, no, este cuarto es el mío, no, este cuarto es el mío. Esa es la motivación, es que las personas realmente en ese momento es cuando se dan cuenta de que han alcanzado un logro y empiezan a alcanzar más y más y más logros, que es lo más importante, porque la estabilidad que te da una casa propia es absoluta, es muy grande. Es cuando tú empiezas a valorar todo, es cuando tienes la casa, ahora ya quieres remodelarla o quieres pintarla del color favorito tuyo, quieres que la cocina sea al gusto de tu esposa, quiere que la nevera o el refrigerador sea el que quieren sus hijos. Entonces es como que el primer paso para que todo el mundo, para que empecemos paso a paso. Esa es mi gran motivación, de que la gente te llama, me escucha domingo a domingo en la radio y me recomienda a más personas y nos recomienda a más personas. Prácticamente vienen familias enteras, amigos. Ahorita por ejemplo tenemos a un cliente que viene desde Alaska, Amir. Viene desde Alaska porque viene a vivir aquí a Arizona. ¿Y por qué nos buscó? Porque le ayudamos a una familiar de ella hace 8 años. ¡Wow! Entonces dijo, ¿sabes qué? Vayan con Nelson, que él le va a decir cómo lo hagan. Y en este momento ya estamos trabajando en su préstamo para que ellos tengan su casa propia. Imagínate, desde Alaska 8 años a Arizona. Entonces eso es muy importante para nosotros, seguir construyendo esto, dejarle un legado a nuestros hijos, de que el camino que nosotros recorrimos, que no fue fácil, fue un poco complicado, porque aquí pues no tenía a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que tuve a mi tía y a mis primos que me ayudaron mucho, pero es dejarle un legado a mis hijos, una empresa que ellos construyan y la lleven a los niveles más altos que lo puedan conseguir. Para Ivancito, para Sebastián, para Dominic, para Lesita. Es una familia. Estamos construyendo con mi esposa algo para que ellos siempre, esto es un legado, lo que queremos, para que ellos se motiven y nunca olviden de dónde vienen. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Queremos hablar mucho más, pero van a tener que esperar hasta el jueves que viene.
So thank you so much. Listen, follow me on my social media sites, Facebook, The Lion Group, YouTube, The Lion Group, Instagram, Amir Vetry. You know, it's crazy what's happening right now. We just got 5,000 followers over the past week. It's ridiculous how much we're blowing up. And listen to our podcast on iTunes, SoundCloud. And are we on Spotify yet, David? We are on Spotify as well. Thank you so much. Alexa. And gonna be on Alexa. I don't even know what that is, but we're gonna be on it. And iHeartRadio. I know what that is. So iHeartRadio, we're waiting for the licensing. Thank you so much for tuning in. This third podcast of What Drives You, What Motivates You with Dan, the Reason Breeding, Nelson Molano, El Que Te Da La Mano, and Amir Vetry, the Mortgage Lion, here at the Lion Group at Country First Mortgage in the heart of Phoenix on Central and Thomas. God bless and have a wonderful day.